Mis hermanos, muy buenas noches. Es un gozo y es una alegría poder tener nuevamente este tiempo con ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor esta noche en este pan de vida. Así que permítame tomar este tiempo para iniciar con una oración y pedirles que me acompañen para darle gracias a Dios primeramente por su misericordia, por su bondad para con nosotros. Amén. Padre glorioso, en esta hora, Señor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor, que solo tú mereces, Padre. Te damos gracias en esta hora, porque nos permites disponernos y disfrutar, Señor, de este tiempo que nos permites tener para conocimiento de tu palabra, Señor, y para recibir también el mensaje que tienes para nosotros esta noche, Señor. Por eso te alabamos. Y bendecimos tu santo nombre, Señor, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la palabra que el Señor nos da esta noche está en la primera carta a los Corintios. Y voy a tomar unos versos del 12 al 15 para ir tomando sentido a este mensaje. Y el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este primer versículo que tomamos tiene mucha riqueza espiritual, porque primeramente nos enseña que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, porque el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el que primeramente hizo su obra de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Luego, en el nuevo nacimiento, en el momento en que nosotros tomamos la decisión de aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, dice, de acuerdo a la palabra en Efesios 1:13 y 14, dice que Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Dios, porque somos posesión de Dios. Él nos compró y su precio fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Entonces la palabra dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo y es una verdad. Recibimos el Espíritu de Dios y es el que mora en nosotros, es el que guía nuestra vida, es el que ilumina nuestro entendimiento para comenzar a entender, como dice la palabra, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Pues algo muy maravilloso, muy valioso, y algo que debe llenarnos de gozo y de alegría. Nos concedió primeramente el perdón de nuestros pecados. Nos hizo libres del pecado y de la muerte a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos, dándonos un nuevo nacimiento. Y luego nos da esa promesa de salvación y de vida eterna, que es la que nosotros mantenemos a través del anhelo que produce esa presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros y del efecto que produce la palabra de Dios en nosotros cada día. Cada que tomamos la palabra de Dios, Dios edifica nuestra vida. Cada que tomamos la palabra de Dios, Dios nos da la satisfacción de saber que estamos seguros, completos y seguros en Cristo Jesús. Y que solamente debemos esperar la manifestación gloriosa de nuestro Salvador para ver realizada toda nuestra vida y comenzar con Él una eternidad maravillosa. Amén.
¿Qué más nos ha concedido el Señor? Nos concedió que ya no fuéramos objeto de ir a ser juzgados ante el trono de Dios, sino que nos permite ir para ser evaluados ante el tribunal de Cristo. Esa es otra de las concesiones o de las bendiciones que el Señor pone en cada uno de nosotros. Amén. Aparte de eso, tenemos muchas bendiciones añadidas que el Señor nos ha concedido, como es formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos ha concedido también ser servidores en una congregación, ser embajadores de la palabra de Dios, ser administradores de la gracia de Dios a través de su palabra. Amén. Ahora vamos al verso 13, que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, cuando nosotros hablamos y ministramos o enseñamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, no aplicamos sabiduría humana, no aplicamos el concepto humano, sino que es el Espíritu Santo de Dios que comienza a revelarnos, a iluminar nuestro entendimiento para entender y comprender la palabra de Dios de una manera espiritual y no material, no física, no humana, sino que es Dios revelándose a nuestra vida cada día, cada momento en que tú y yo tomamos la palabra de Dios, el Señor se revela a nuestra vida de una manera espiritual. Amén. Y el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que cuando nosotros vamos y llevamos la palabra de Dios en primera instancia, de pronto nos tildan de locos, de fanáticos, de legalistas, de muchas cosas. Porque el hombre natural, es decir, el hombre del mundo, el hombre que aún no conoce la presencia de Cristo en su vida, no discierne estas cosas espiritualmente, sino que las discierne con la lógica, con el entendimiento humano. Y entonces, cuando hablamos de un milagro, el hombre no acepta porque no es lógico para él. Cuando hablamos de una manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, no lo puede entender porque no lo ha experimentado. ¿Ven? Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos está hoy enseñando que tenemos muchos privilegios cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. En cambio, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Ven? Porque Dios nos da esa capacidad para ver de una manera espiritual todas las cosas. Todo tiene un significado. Lo de Dios tiene un significado espiritual, tanto en la vida nuestra como en la vida de nuestros hermanos en la congregación. Dice, pero Él no es juzgado de nadie. Nadie nos puede juzgar, porque el que nos juzga es Dios. Dios es el que conoce nuestro corazón. Dios es el que conoce nuestros pensamientos. Y más, y lo más importante, Él a través de su Espíritu Santo guía nuestro caminar, de manera que no podemos ser juzgados por el entendimiento humano, sino que es Dios el que guía, que acomoda, el que nos lleva, el que nos toma de su mano y nos hace entrar en el sendero correcto. Damos gracias a Dios por su palabra esta noche y por el mensaje que Él nos permite recibir a través de esta palabra maravillosa que Él nos ha dado esta noche. Damos a Dios toda la gloria, toda la honra. Y para usted, mi hermano, mi hermana, que tenga un resto de noche agradable. Que Dios les bendiga, rica y abundantemente. Amén y amén.